Bienvenidos a un espacio virtual de capacitaciones de Ovo Pacific SAS. Mi nombre es Hanna Rengifo Hidalgo, ingeniera agroindustrial, analista de mejora continua. El día de hoy hablaremos sobre los requerimientos relacionados con el almacenamiento, transporte y distribución de alimentos. Los requerimientos relacionados con el almacenamiento, transporte y distribución de alimentos se establecen de acuerdo a lo contenido en la resolución 2674 del 2013, en la cual se establecen los requisitos sanitarios que se deben cumplir en las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos y de materias primas destinadas para la producción de alimentos. ¿Qué se establece en cuanto a las condiciones de almacenamiento? Que deben llevarse un control de primeras entradas y primeras salidas, lo que comúnmente conocemos como FIFO, con el fin de garantizar una rotación de productos, así como también se debe dar salida a productos y materias primas obsoletas o en desuso para evitar cualquier tipo de contaminación. De igual manera, se establece que debe controlarse las condiciones de temperatura, humedad y refrigeración y que las instalaciones deben de mantenerse en condiciones higiénicas. Por tal motivo, los dispositivos para el registro de la temperatura y la humedad deben inspeccionarse a intervalos planificados y se debe comprobar su exactitud, por lo que estos deben estar incluidos en un plan de mantenimiento meteorológico con un enfoque preventivo. Se establece también que con el fin de evitar la contaminación cruzada, los productos no conformes, es decir, aquellos que están vencidos o los que han sido generados por devoluciones, se deben almacenar por separados y se deben de llevar unos registros de los mismos. De igual forma, se establece que se le debe dar una disposición final en el menor tiempo posible. Con el fin de evitar contaminaciones por plaguicidas y detergentes u otras sustancias peligrosas, estas deben de, además de mantenerse etiquetadas, almacenarse de manera independiente. Se establece también que en las instalaciones en donde se almacenan alimentos debe haber una separación mínima de 60 centímetros con respecto a las paredes perimetrales y que también el producto debe estar sobre estivas plásticas o palets elevadas por el piso por lo menos 15 centímetros, de manera que se permita la inspección, limpieza y desinfección. Y también es importante recordar que no se permite el uso de estivas de madera para el almacenamiento de productos alimenticios por el riesgo físico asociado. En cuanto a las condiciones para el transporte de alimentos, se tiene que tener en cuenta que se debe realizar la verificación de las condiciones sanitarias del vehículo previo al cargue. De igual forma, se debe garantizar que las condiciones del vehículo impidan la contaminación y proliferación de microorganismos. De igual manera, se tiene que garantizar que estas condiciones eviten la alteración, así como también daños en el empaque, envase o embalaje de los alimentos según sea el caso. Si el alimento lo requiere, el vehículo debe contar con un sistema de refrigeración que debe mantenerse con indicadores y sistemas de registro para garantizar la cadena de frío durante las etapas de transporte y distribución de los alimentos. La limpieza y desinfección de los vehículos se deben de realizar con sustancias no peligrosas que no sean objeto de contaminación química de los alimentos. Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso en las unidades de transporte. Los vehículos transportadores de los alimentos deben llevar en su exterior de forma clara y visible la leyenda de transporte de alimentos. En la resolución 2674 también se establece
todo lo relacionado en cuanto al diseño sanitario de vehículos. En esta se dispone que el vehículo debe estar fabricado con materiales inalterables, resistentes a la corrosión y que deben permitir la fácil limpieza y desinfección. La unidad de transporte debe ser hermética y debe tener un aislamiento térmico revestido en su totalidad para reducir la absorción de calor en el caso de los vehículos que transportan productos refrigerados o congelados. De igual manera, esta debe permitir la evacuación de aguas del lavado en el caso de que la unidad de transporte tenga orificios para el drenaje. Estos deben contar con un sistema cerrado que lo aísle de su exterior. No debe existir una comunicación directa entre la unidad de carga y la cabina de conductor. Se establece también que para el transporte de alimentos, los equipos y utensilios utilizados deben ser mantenidos de forma que se evite la contaminación de alimentos y que estos además deben facilitar las labores de limpieza y desinfección. La unidad transportadora, por ende, debe contar con recipientes, canastillas y o implementos construidos con un material sanitario para el tipo de producto transportado, para así proteger el producto de la contaminación y el contacto directo con el piso u otras superficies del vehículo. En cuanto al personal manipulador de los alimentos, se debe tener en cuenta inicialmente que manipulador de alimentos se considera a toda persona que interviene directamente en forma permanente u ocasional en las actividades ya sea de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos. Por tal motivo, todo personal manipulador de alimentos, incluidos conductores, deben garantizar mantener las buenas prácticas higiénicas, es decir, mantener una dotación completamente limpia y acorde con el proceso de manipulación de alimentos. Deben mantener un estado higiénico, es decir, darse una ducha diaria previamente a la manipulación de alimentos, mantener sus uñas cortas, limpias y sin esmalte. Debe mantener un óptimo estado de salud, haciendo referencia a que cuando se presenten enfermedades, ya sean respiratorias, de estómago, heridas, infecciones de la piel, se deben someter a un tratamiento médico que garantice que esto no va a ser un factor de contaminación de los alimentos. De igual manera, se tienen que mantener una constante educación y capacitación en principios básicos de manipulación y prácticas higiénicas de alimentos, así como también se tienen que someter a un reconocimiento médico cuya vigencia no será mayor a 1 año, en donde se certifique la aptitud para manipular alimentos. Entonces, es muy importante hablar sobre la importancia que cobra el transporte y almacenamiento en toda la cadena de suministros, teniendo en cuenta que una cadena de suministros es todo proceso que envuelve el producto desde la compra de la materia prima, la fabricación, hasta la obtención del producto final, y la entrega hasta el consumidor final, en donde las etapas de almacenamiento, transporte y distribución juegan un papel clave para garantizar mantener las condiciones de calidad e inocuidad. Un factor determinante para garantizar la calidad e inocuidad de los productos es mantener esas condiciones de temperatura establecidas entre 0 y 4 grados centígrados y todos los factores que influyen en la conservación del producto. O Pacific SAS, comprometida con la calidad e inocuidad de los alimentos que fabrican y teniendo en cuenta la importancia de mantener esa cadena de frío y no alterar la carga microbiana, tiene establecidos controles de temperaturas documentados en el procedimiento de almacenamiento del producto terminado, en donde se establece que se tiene que mantener
la temperatura permitida para los cuartos fríos de almacenamiento, los cuales deben de estar entre 0 y 4 grados centígrados. Se disponen de 2 cuartos fríos, en los cuales cuentan cada uno con un visor que me permite identificar las condiciones de temperatura, y hay una persona encargada de realizar el monitoreo con una frecuencia estimada de 2 horas. Estos datos se registran en un formato que es el formato para el control de registros de cadena de cuartos fríos, y así como también se cuenta con un sistema remoto para monitorear la temperatura de los cuartos fríos en tiempo real. Durante el transporte y distribución se tiene documentado también en el procedimiento de despacho de producto terminado todos los requisitos que se deben cumplir para el carga y transporte de distribución de los alimentos. En este procedimiento se establece que previo al cargue de los productos se debe realizar una verificación y liberación de vehículo que lo hace un representante del área de calidad, y este seguimiento también se encuentra documentado en un formato establecido para ello. Se establece también en este procedimiento que se debe realizar una prueba de frío con una frecuencia de cada 2 meses a los vehículos contratistas con el fin de llevar una verificación, seguimiento al funcionamiento de Thermo-King. Se establece también que antes del carga del vehículo se debe someter a un proceso de preenfriamiento. Se debe garantizar que se mantengan las buenas prácticas en la manipulación del producto terminado durante el cargue, y que se debe mantener un seguimiento y medición de la temperatura durante el transporte con el objetivo de garantizar la cadena de frío, por lo cual se hace mediante la instalación de un data logger y la medición de la temperatura durante el transporte. Entonces, si hablamos de cadena de frío, estamos haciendo referencia al control de la temperatura de refrigeración y congelación en la que deben conservarse los alimentos desde su producción hasta que llegan al consumidor final. En este orden de ideas, también podemos hablar de que en la logística de la cadena de frío consiste en realizar un seguimiento y control de la temperatura durante todas las etapas de suministro, dando completamente importancia a estas etapas, puesto que de perderse la cadena de frío podría alterarse las condiciones físico-químicas, organolépticas y microbiológicas del producto. Por eso la importancia de mantener esta cadena de frío durante toda la logística de transporte. ¿Qué pasa si se rompe la cadena de frío? De romperse la cadena de frío, podríamos afirmar que se alteraría la calidad físico-química y microbiológica de los alimentos, por lo que no se podría garantizar una vida útil de los mismos. De igual manera, se habría un mayor riesgo de intoxicaciones o toxinfecciones producidas por el consumo de los alimentos en mal estado. De igual manera, podríamos afirmar que la mala conservación de los alimentos generaría mayores rechazos y desechos de los alimentos, simplemente por no mantener y no guardar todos esos requisitos y requerimientos establecidos durante la etapa de almacenamiento y transporte y distribución de los alimentos. Con el fin de definir los requerimientos de control de calidad en la relación comercial con proveedores de almacenamiento y transporte, OVA Pacific estableció un acuerdo de calidad en donde se definen los siguientes requerimientos. Inicialmente se establece que se debe cumplir con la normatividad aplicable, es decir, lo contenido en la resolución 2674 del 2013. De igual manera, en este acuerdo se establece que se deben mantener las condiciones sanitarias del vehículo, así como también del personal manipulador, ya sea contratista o propio.
Se debe garantizar que se mantenga una documentación vigente relacionada con el concepto sanitario del vehículo, certificados de fumigación del vehículo, certificaciones de manipulación de alimentos del personal conductor o quienes manipulan los alimentos durante el almacenamiento. Se debe realizar una prueba de frío que tiene una duración de 1.5 horas y se debe renovar cada 2 meses, esto con el objetivo de mantener un seguimiento al funcionamiento de Thermo-King. Se debe mantener un cuidado y un buen uso de Thermo-King cuando aplique, ya sea cuando se van a transportar alimentos refrigerados. Cuando sea el caso, se debe mantener un envío constante de las gráficas de temperatura, las cuales se estima que sean diarios o semanal, lo cual se establece en la relación comercial con el proveedor de almacenamiento y transporte. Cada vez que se hayan reportes de novedades, se tiene que garantizar que el prestador de servicio de almacenamiento o de transporte, según sea el caso, va a implementar las acciones correctivas necesarias, así como también, de ser necesario, va a hacer el reporte de novedades de forma oportuna y se tiene que garantizar que esas actividades para acciones correctivas deben ser eh, eficientes y objetivas al hallazgo encontrado. Muchas gracias.